En este video vamos a revisar el movimiento de una partícula libre. La respuesta de ese movimiento es muy sencilla, es que se mueve a velocidad constante. No nos importa tanto el estudiar el movimiento de la partícula libre como el entender qué son las cosas que necesitamos para estudiarlo. Entonces eso es la razón por la que lo vamos a estudiar. Es súper sencillo, pero de todas formas nos sirve extraer información de ahí de cómo puedo estudiar otros problemas. Entre las cosas que requiero, lo primero que requiero es un marco de referencia. Si no tengo un marco de referencia, pues no puedo dar una posición de mi partícula. Esto parece trivial también, pero de hecho estudiar esto del marco de referencia es lo que llevó a Einstein a proponer la ley de relatividad. O sea, cambiar esto de los marcos de referencia lo llevó a construir toda una teoría. Y es algo más o menos frecuente cuando uno trata de entender qué es lo mínimo que requiero para estudiar un problema y modifico algo de ese mínimo, genero frecuentemente una teoría nueva. Entonces, por eso nos vale la pena estudiar aquí qué son las condiciones mínimas para poder estudiar el problema de la partícula libre. Entonces, necesito un marco de referencia. A alguien muy listo se le ocurrió cómo voy a cambiar esto del marco de referencia y cómo eso podría afectar en mi estudio del movimiento de una partícula. Pero además de eso necesito otros elementos, ¿no? Otro elemento es la velocidad inicial. La velocidad inicial la podemos definir como la velocidad, como una versión instantánea del cambio de la posición dado mi marco de referencia en el tiempo. Entonces el primero era como algo muy arbitrario y muy subjetivo hasta cierto punto de qué es mi marco de referencia. Yo lo fijo unidades, fijo dónde está, y entonces ahí se presta a pensar en que yo puedo cambiar cosas y estudiarlo de otra manera. En este caso no, en este caso es más o menos clara lo que significa la velocidad y tiene que ver con el cambio en mi posición en el tiempo. Aunque también es verdad que esa parte de en el tiempo es un poco complicada. Entonces ahí uno como que dice, pues tengo una dificultad para decir qué es el tiempo, y de hecho la mezcla de los dos, de estudiar qué significa el tiempo y qué significa el marco de referencia, es que llevó a Einstein a hacer la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces no es totalmente claro qué es lo de la velocidad, es casi claro qué es la velocidad en esto de aquí. Otra cosa que podríamos pensar que requerimos es la masa de nuestra partícula, lo cual, pues, de entrada lo estamos asumiendo como es algo que existe, es una cosa que de alguna forma pesa, ¿no? Como que de alguna manera estamos asumiendo que entendemos qué es la masa, pero en realidad no hemos dicho qué es la masa, y esto nos debería de inspirar a que modificar algo sobre el significado de la masa o estudiar algo sobre qué es la masa, qué es lo que da esta propiedad de masa, es lo que nos podría llevar a desarrollar una teoría, y no es para menos. O sea, es algo que comenzó estudiándose como una cuestión gravitatoria, pero después se siguió para estudiar, por ejemplo, el bosón de Higgs y todo esto, y de hecho en el fondo podría estar ahí un misterio profundo en física. Entonces, pensar en qué significa la masa nos puede llevar a proponer ideas nuevas. No digo que yo tenga las ideas nuevas, pero sí que es muy probable que ahí uno, escarbándole, pueda encontrar algo sobre los fundamentos de la física. Y puede haber otras propiedades que no estamos considerando aquí, la carga o alguna cosa extraña que ni siquiera he pensado, no han pensado ustedes, y ahí una propiedad que podríamos haber tomado en cuenta para el movimiento de la partícula libre y que no lo tomamos porque no nos parecía tan natural, pero en el fondo era algo importante. Entonces hay que siempre dejar esa posibilidad de otras propiedades. Digo, la carga no estaba mencionada aquí, y si hubiera un campo magnético o un campo eléctrico, la carga sería muy importante en el movimiento de la partícula. Ahora, ¿cómo estudiamos experimentalmente una partícula? Nos vamos al espacio muy lejos, donde no hay fuerzas gravitacionales o son totalmente despreciables,
y tomamos un balín o algo así y lo lanzamos al espacio, ¿no? Entonces, una vez que mientras lo estamos lanzando, le estamos haciendo algo, no es libre porque está en nuestras manos, pero una vez que lo soltamos, se comporta libremente. No hay nada que ate, no hay ninguna constricción al movimiento de nuestra partícula. Entonces, cuando no hay ninguna constricción al movimiento de una partícula, entonces vamos a tener la partícula libre. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Entonces podríamos tomar mediciones y una de las cosas que nos interesa es qué velocidad se mueve, o sea, qué tanto se está alejando de nosotros cuando va pasando el tiempo. Insisto una vez más, esto del tiempo pues es algo que no hemos definido, asumimos que lo entendemos. Y vemos cómo se aleja esta partícula. Y luego podríamos hacer lo mismo con muchas partículas para ver si cambiando de propiedades cambia el movimiento de nuestra partícula. Podría ser que cuando yo cambie la carga, ¿no? Entonces tomo un metal o tomo un plástico y me va a salir algo diferente en mi movimiento de mi partícula libre en el espacio. Podría ser que unas se mueven más rápido, unas se mueven más lento. Habría quizás un tipuchal de características que pudieran ser importantes en el movimiento de nuestra partícula. Pero lo que en realidad concluimos después de hacer estos experimentos, por supuesto no se van tan lejos, pero hacen algunas pruebas sobre qué es lo que sucede, y algunas cosas son imaginadas o abstraídas de decir, pues se comporta a pesar de que haya un campo de esta manera, entonces si no hubiera el campo se comportaría de esta otra, y luego se comprueba, ¿no? Cambiando los campos, cambiando la intensidad de los diferentes campos. El campo gravitatorio pues es simplemente irse cada vez más lejos del centro de la Tierra, y entonces tenemos diferentes comportamientos y podemos asumir qué pasaría si no hubiera campo gravitatorio, o irnos realmente muy lejos y ver qué es lo que sucede y probar. Se han hecho algunos experimentos al respecto y lo que se concluye es que es aburrido, ¿no es cierto? Lo que se concluye es que la velocidad se mantiene constante cuando no hay alguna fuerza que afecte. O sea, cuando yo no estoy metiendo mi mano, cuando no estoy metiendo un campo eléctrico, cuando no estoy metiendo un campo magnético, cuando no tengo la fuerza gravitatoria y así. Pero de ahí eso de las fuerzas, ¿no? Entonces esta es la primera ley de Newton. Él la expresó de esa manera. Un objeto se mantiene quieto o a velocidad constante en ausencia de fuerzas. Pero no definió qué son las fuerzas. Y eso lo vuelve como una ley un poco tramposa, porque no, o sea, es algo, de alguna forma se asume, así como asumimos que entienden ustedes qué es el tiempo, que entienden qué es la masa, que entienden qué es el marco de referencia, también se asume qué es la fuerza. Y viene de la experiencia propia. Cuando yo pienso alguien tiene mucha fuerza, es porque pueden de alguna forma imprimir, o sea, o lo que él hace como un solo empujón, a mí me cuesta más desgaste, tengo que hacer un esfuerzo mayor físicamente, entonces o si tengo un motor para hacer algo, necesito gastar más gasolina para mover para mover lo mismo que alguien con más fuerza puede mover, ¿no? Entonces es como el truco por ahí está en entender que está relacionado con nuestra concepción de energía o de esfuerzo que hacemos sobre algo. Entonces la fuerza está muy relacionado, no se explica qué es, pero se dice funciona así. Entonces, si efectivamente no tenemos una definición buena de fuerza, y uno puede decir, pues la definición de fuerza es todo lo que hace que una partícula no vaya a velocidad constante. Pero entonces, ¿por qué le llamamos ley a esto? O sea, esto es una cosa, pues es como una versión de definición de fuerza. Cuando un objeto se mueve a una velocidad diferente de constante, es porque tiene una fuerza encima. Y cuando no, pues no tiene una fuerza. Entonces eso nos define qué es una fuerza, ¿no? Entonces no es realmente una ley, sino de alguna forma es una fuerza. La ley sería, de alguna manera, es aburrido el movimiento de una partícula cuando yo no la empujo y cuando no veo nada que lo esté empujando. En el espacio fuera de todo, ¿no? Cuando no está envuelta en algún medio de nada cercano. Aunque con los campos eléctricos y magnéticos uno podría no verlos ni nada y concluir que hay partículas que no se mueven así. Entonces es realmente un poco
raro de llamarle ley a esto. Tiene algún sentido llamarle ley, pero solamente si asumimos que la gente entiende qué es fuerza. Y eso significa, en este caso, que yo le estoy dando esa propiedad a las personas de ya entender por intuición qué es ese concepto de fuerza, que no está claro hasta este punto. Entonces, en resumen, a este punto tenemos que explicar qué es la masa. Ya nos sale una pregunta fuerte: ¿qué es la masa? ¿Qué es el tiempo? ¿Y qué es la fuerza? La del tiempo no la voy a responder en lo que resta del curso, porque no corresponde a este curso, corresponde un poco más bien a relatividad. Pero en los siguientes videos voy a tratar de hacer un poco más de discusión sobre el concepto de masa y el concepto de fuerza, que están relacionados, por supuesto.